El detective que fue contactado supuestamente para espiar a Isabel Díaz Ayuso y el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid costaba 9.000 euros al día. Esa era su tarifa, al menos según las anotaciones del comisario Villarejo. También hablamos del futuro proyecto político de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de el mosqueo que ha generado en Unidas Podemos ese anuncio en una entrevista que no se esperaban en el Partido Morado. Y por último, vemos de cerca qué es lo que está pasando en la crisis en Ucrania y hablamos de los soldados españoles desplegados cerca de la frontera con Rusia al amparo de la OTAN. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre. La crisis del Partido Popular acabó de estallar hace poco más de una semana. Parece que ha pasado un siglo desde entonces, pero fue hace apenas unos días cuando vimos esas filtraciones en varios medios de comunicación sobre ese supuesto espionaje orquestado por parte de la cúpula del Partido Popular contra Isabel Díaz Ayuso y su entorno más directo. Hablamos con nuestra compañera Gemma Huesca, experta en tribunales. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Gemma, tenemos más indicaciones y más información sobre ese supuesto espionaje y sobre todo sobre esa supuesta empresa que se habría utilizado para espiar a Isabel Díaz Ayuso y a su entorno. Resulta que está metido de lleno, hay un nexo muy claro, el comisario más famoso de España, el comisario Villarejo, y además también conocemos, le pones tu precio a las tarifas por esos servicios de espionaje. Cuéntanos. Bueno, pues como bien has avanzado, nosotros hoy en Voz Populi contamos un extracto de las famosas agendas de José Manuel Villarejo en las que pues el comisario anotaba todas sus impresiones sobre sus contactos con políticos, con empresarios, y en este caso la anotación versa sobre el grupo de detectives Mira, que como bien explicas es la agencia a la que supuestamente se habrían dirigido fontaneros de Génova para tantear un posible espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esta nota, que él la escribe el 23 de febrero de 2009, apunta que una primera impresión sobre el grupo, dice que no es tan mal, habla que cobran 9.000 euros diarios y también en su pequeño balance anota que estuvieron en Colombia. Este dato es importante porque se refiere al espionaje que este mismo detective habría llevado a cabo en Colombia sobre la figura de Ignacio González en pleno caso de los espías, ¿no? De los espionajes en la Comunidad de Madrid. O sea, estamos contando que la tarifa era de 9.000 euros diarios por parte de la empresa, que el comisario Villarejo tenía referencias de esa empresa en las que decía que no estaba mal, ¿no? Tenía buenas referencias de ellos, y sobre todo lo que nos estás contando es que era una empresa que ya había actuado en otros espionajes en el entorno del propio Partido Popular. Eso es. Aquí hay que decir, nosotros ya publicamos el lunes ese posible nexo o ese trabajo en común, tanto por parte de Villarejo como de este comisario. No quiere decir que trabajaran conjuntamente, pero quiere decir que los dos están implicados, cada uno en su punto de vista, en su trabajo individualizado, en el espionaje a Ignacio González. ¿Por qué? Porque a Julio Gutiérrez se le habría encargado ese seguimiento cuando el entonces presidente del canal de Isabel II se fue a Colombia, presuntamente a blanquear comisiones ilícitas, y por otro lado José Manuel Villarejo en sus famosas agendas anotó muchísimas referencias a un posible seguimiento, espionaje también a Ignacio González, y muchos datos sobre ese viaje a Colombia. Hay que decir también que nosotros nos pusimos en contacto, porque ya fue la semana pasada, con el jefe de esta agencia de detectives. Él niega, rechaza de plano que aceptara esta posible oferta por parte de Génova. Dice que ni tan siquiera se puso tarifa a este trabajo porque él rechazó de plano la petición. La petición consistiría en una ilegalidad, en este caso en consultar datos bancarios confidenciales, por lo tanto, del hermano de la presidenta por esas posibles comisiones en un contrato de mascarillas, y él niega en absoluto que cometiera, que realizase ninguna gestión por este encargo.
pues estos son los precedentes y las supuestas tarifas, según el comisario Villarejo, de este grupo al que se le habría encargado este supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso en torno de la presidenta madrileña. Gema, ¿cómo está este asunto? Porque ahora estamos pendientes de ver si tiene algún tipo de recorrido judicial esas demandas interpuestas por parte de la oposición madrileña. Bueno, en paralelo a la crisis política se abre la vía en anticorrupción, como bien dices, para investigar si hay visos de ilegalidad o no. Por un lado, en la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid y por otro lado, en todo lo relativo al contrato. Importante, anticorrupción ya en el decreto del miércoles dejó claro que esto no va contra ninguna persona, ni física ni jurídica, es decir, ahora mismo lo que se van a estudiar son los contratos. Y hizo un apunte que a mí me parece destacable, y es que de momento no consideran que haya avisos como para que esto se vaya a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es donde tendría que ir en caso de que viesen alguna ilegalidad por parte de la presidenta madrileña, ya que ella está forada. Estamos en el inicio de unas diligencias, no parece que vayan a ser complicadas, el foco se va a poner en los movimientos bancarios y fiscales de Tomás Díaz Ayuso. Ayer mismo se ampliaban estas denuncias por parte de los grupos parlamentarios y bueno, habrá que ver qué camino toma. Hay varias vías: que esto no acabe en querella y que se cierre porque no hay visos de delito, o que acabe en un juzgado investigándose pues, por posible tráfico de influencias o otro delito relacionado con esta adjudicación de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues veremos en qué acaba todo y lo veremos contigo. Gema Huesca, muchísimas gracias por tu información, como siempre. A ti, Alberto. Y entre tanta crisis del Partido Popular, lo que ha pasado bastante desapercibido en estos últimos días, en estas últimas horas, ha sido pues ese anuncio que hemos escuchado por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz de ese futuro proyecto político que quiere montar a partir de esta primavera. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, esta plataforma, hemos hablado ya mucho de ella, pero lo cierto es que Yolanda Díaz, en una entrevista, además coincidiendo con la de Teodoro García Egea, ella en el 24 horas además y él en la Sexta, resulta que de repente va y le pone fecha a ese lanzamiento de ese proyecto político y además lo hace un anuncio sin consultarlo al propio partido, a Unidas Podemos, ¿no? Que le ha pillado un poquito al contrapié el momento del anuncio. Sí, así es. Fuentes parlamentarias del espacio de Unidas Podemos en el Congreso nos cuentan que, bueno, que Yolanda Díaz no informó de que sería ese jueves, cuando ella anunció ese, en fin, puso fecha, ¿no? Concretó más temporalmente cuando iba a iniciar su proceso de escucha, su proceso de construcción de una plataforma política. Es cierto que tampoco lo concreta mucho. Ella pone el foco en primavera, es algo que ya hizo a finales del año pasado, cuando dijo que lo haría después de Navidad. O sea, no termina de concretar una fecha exacta, pero bueno, es cierto que eso ahonda la brecha con el partido. En este momento las relaciones entre Yolanda Díaz y Unidas Podemos no son especialmente buenas, sobre todo tras las elecciones en Castilla y León. Y sí, básicamente ella contraprogramó a Teodoro García Egea, justo porque, según estas mismas fuentes, nos comentan que lo que buscaba era, digamos, que contraponer la imagen de un Partido Popular convertido en una carnicería y de lo que pensaban que sería un Teodoro García Egea con el cuchillo en la Sexta, frente a lo que quiere vender Yolanda Díaz como figura política, que es la de una mujer digna, limpia, de una política afable y lejos de la sangre. Claro, pero llamó mucho la atención porque al final la apariencia es un poquito frente a una entrevista bomba, entre comillas, aunque es verdad que al final el tono fue bastante diferente al hospedado de Teodoro García Egea, pues un anuncio un poquito, digamos, casi de perfil, ¿no? Así un poquito de segundo nivel por el medio utilizado, por el momento, por el tono, por parte de Yolanda Díaz. Yo no sé ¿a qué responde esa especie de perfil bajo dentro del anuncio de Yolanda Díaz a una cosa tan esperada, ¿no? Que es verdad que es un paso más dentro de varios anuncios, varias cosas que se han dicho, cosas que tienen que pasar, pero ha sorprendido mucho el momento. Sí, lo cierto es que Díaz no termina de dar grandes pasos para construir su proyecto político. En estos momentos, digamos que Yolanda Díaz ve su futuro sin ningún tipo de certeza. Ella misma repite y reitera cada vez que puede en que ni siquiera ha decidido si va a ser candidata, ¿no? Incluso ella llegó a insinuar en la entrevista en Televisión Española en que quizá ella se convierte en el medio para aglutinar a la izquierda y no en el fin, una cosa que también despistó bastante. Entonces ella juega.
Otra cosa que es importante destacar, y es que Yolanda Díaz básicamente, en fin, no quiere vincularse en exceso a algo que la pueda hacer descarrilar. Es muy comedida y además va mucho en su personalidad y en su forma de hacer política. Ella no es una mujer, es una mujer tímida y es una mujer que no le gusta opacar y ocupar en exceso los espacios en los que está, y bueno, la forma en la que lo anunció, que fue en Televisión Española, pasando un poco inadvertida, va mucho con su forma de ser. A ver, hemos comentado ya en varias ocasiones que la intención de Yolanda Díaz de cara a esa futura plataforma es la de ser pues más amplio de espectro que el que abarca ahora mismo Unidas Podemos. Yo te pregunto un poquito por ahí si Unidas Podemos tiene o va a tener cabida plenamente dentro de esa plataforma. Si Unidas Podemos crees que va a desaparecer en favor del proyecto político de Yolanda Díaz, si hay muchas diferencias entre Yolanda Díaz y la cúpula de Unidas Podemos, de pues, las Ione Belarra, Irene Montero, etcétera. Pues esa es la gran pregunta. En estos momentos, de nuevo, las elecciones de Castilla y León sirven un poco de brújula, ¿no? Porque el resultado del partido allí fue malo, fue bastante malo, perdieron uno de los 2 diputados que tenían, y eso, digamos que ha abierto como 2 escenarios. Yolanda Díaz es verdad que se vinculó muy poco a aquella campaña, y hay en Podemos quien considera que el efecto de Yolanda Díaz no es tan bueno como aparecen o como apuntan las encuestas de valoración de ella, y luego está al contrario, en que Yolanda Díaz precisamente no quiere vincularse a Podemos y que por eso ella no ha querido vincularse tanto con el partido, y que por tanto que no se haya vinculado tanto es lo que ha hecho que se hunda el partido. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? En cualquier caso, hace poco Ione Belarra ya dijo que, en fin, están dispuestos en el partido a enterrar su nombre, a enterrar sus siglas. Dijo que lo importante es la herramienta, es decir, el cuadro de cargos, el cuadro de militantes, las fortalezas de un partido. Entregar eso es más importante que llevar el nombre de Unidas Podemos. Y tengo una última pregunta, Javier, ya en el terreno de lo hipotético y adentrándonos mucho en el futuro, pero lo cierto es que viendo la crisis del Partido Popular, viendo lo que se está cociendo en este nuevo proyecto político, podríamos ver unas futuras elecciones en las que podrían concurrir 2 candidatos gallegos, una especie de conexión gallega ahí, a un lado y al otro de Pedro Sánchez, por una parte Yolanda Díaz, y por otra parte en el Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, que serían 2 perfiles bastante diferentes a los perfiles a los que se ha enfrentado Pedro Sánchez en las últimas elecciones. Sí, diferentes, pero como bien dices, muy conectados, porque Yolanda Díaz ya concurrió para intentar desbancar a Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia hace unos años. Es cierto que, bueno, se daría una paradoja, ¿no? Y es tener a esos 2 gallegos, esos 2 perfiles gallegos en el Congreso, en la política nacional. Y bueno, lo más gracioso es que, en fin, la imagen que tiene Yolanda Díaz de Alberto Núñez Feijóo, aunque están en antípodas ideológicas, es buena, es positiva. Entonces, bueno, va a ser interesante ver cómo llegan Aires del Norte, cómo llegan Aires de Galicia aquí a Madrid. Pues veremos qué es lo que pasa, si realmente se cumple este especie de cartel en las futuras elecciones, que todavía para eso queda muchísimo, pero en cualquier caso será muy interesante, Javier, ver cómo va avanzando ese proyecto político y a ver sobre todo qué es lo que pasa con Unidas Podemos y, en fin, hay muchas cosas ahí que hay que dirimir todavía para ver qué pasa en el futuro. Javier Portillo, lo contaremos contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Y crece la preocupación que hay en Europa por las tensiones en Ucrania, especialmente en el Donbass. Hemos visto cómo los socios europeos han aprobado una primera ronda de sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, y este jueves los 27 líderes europeos se reúnen en una cumbre extraordinaria en Bruselas para analizar cuál es la situación. Hay muchos actores dentro de esta crisis rusa y entre ellos también hay militares españoles que están desplegados en el marco de las misiones de la OTAN en varios puntos de las fronteras con Rusia. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero Gonzalo Araluce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, hay un despliegue bastante importante de los miembros de la OTAN que están en varios puntos de esa larga frontera que tiene Rusia con varios países europeos. Los españoles exactamente, ¿qué es lo que hacen dentro del conjunto de estas maniobras que hemos visto en la OTAN en estas últimas semanas? Sí, pues has resumido muy bien un poco la situación de crisis que se está viviendo, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, este miércoles le puso palabras diciendo que estamos ante la mayor crisis de seguridad que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Poca broma con todo esto, ¿no? Entonces, España tiene mucho en juego, no solo porque forma parte de Europa y de la OTAN, que tiene despliegues en esta región, sino porque tiene a una serie de efectivos desplegados en diversos puntos en la frontera con Rusia que juegan una misión
por así decirlo, disuasoria. Son misiones que se desempeñan desde hace tiempo, pero que están cobrando especial relevancia en estos últimos momentos que se vive esta situación de incertidumbre. Entonces España mantiene 350 efectivos del Ejército de Tierra en Letonia, que realizan muchas maniobras allí para mostrar los dientes, por así decirlo, de la OTAN ante esos movimientos rusos. Sobre todo con unos vehículos blindados que son los Pizarro, que son los que articula el Ejército de Tierra en esta región, ¿no? Luego también tenemos despliegue por aire, que son los Eurofighter, que están en Bulgaria, 4 cazas españoles que se han enviado recientemente. La ministra de Defensa fue a visitarlos la última semana y tuvo que atender a una crisis real ante una internada de aviones rusos que no cumplían con los protocolos de seguridad establecidos por las normas internacionales. Y por mar también tenemos a 3 buques españoles que están en la región del Mediterráneo y del Mar Negro. Contamos con el Meteoro, el Sella y la fragata Blas de Lezo. Todo ello son misiones disuasorias, pero que cobran mucha relevancia en este contexto de crisis. De hecho, una de las reivindicaciones de Rusia, o igual no sé si llamarlo una de las excusas de Rusia dentro de toda esta crisis, está precisamente en esa cercanía de tropas de la OTAN con su frontera, ¿no? Que estaba reclamando que no estuvieran tan cerca. Yo te pregunto, en estas últimas fechas, ¿cuáles son esos últimos movimientos y esos últimos ejercicios que han hecho pues, las tropas españolas desplegadas en esa zona? Desde luego no son tropas estáticas, tienen su movimiento, tienen su actividad. Generalmente suelen hacer maniobras de interoperabilidad con otros ejércitos de la OTAN, con otras fuerzas armadas, pues para que todo fluya con la mayor facilidad posible en caso de tener que dar una respuesta en una situación de crisis. Y los últimos movimientos, como hemos sabido en Voz Populi, han sido unas actuaciones con mortero por parte del ejército español en Letonia, en esa fría estepa letona, la frontera con Rusia. Allí han puesto en marcha sus capacidades y la OTAN presume de que España y Letonia trabajan hombro con hombro, dicen literalmente, para disuadir a cualquier adversario. Y en esta situación que estamos viviendo y en esa posición geográfica, todas las miradas apuntan, como no puede ser de otra manera, a Moscú. Pues todas las miradas apuntan a Moscú, todos pendientes de lo que pasa en esa crisis con Ucrania, de la que seguiremos hablando y estando muy pendientes de futuros acontecimientos. Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Bueno, y con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Estaremos muy pendientes, como decíamos, de esa cumbre europea y seguiremos contando aquí en este programa los próximos acontecimientos y volveremos, como siempre, con más contenidos en los próximos días. Muchas gracias.